están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo programa de Somos, el segmento semanal de Mundo LGBT, que todos los lunes a las 19 horas conducimos junto a María Rashid, en el cual repasamos, en el marco de todos los vivos de la Federación Argentina LGBT, nuestra historia, la historia de nuestro movimiento en las voces de las, los y les protagonistas. Hola María, ¿cómo estás? Estoy muteada. Hola, ¿cómo están? Sí, la idea de hoy es reconstruir, hacer una especie de mesa de trabajo para ir reconstruyendo la historia de las marchas del orgullo en Argentina, teniendo en cuenta, por supuesto, la de la ciudad de Buenos Aires, que es la más antigua del país, si no me equivoco, y también yendo a buscar las historias de otras marchas en otras provincias también, ¿no? Así que bueno, la idea de hoy es eso, es una primera aproximación para que con quienes seguramente tienen mucho para compartir y para colaborar en esta reconstrucción puedan hacerlo y bueno, y de acá además ir a buscar a otras personas que nos puedan ir completando esta historia. Sí, relevante este programa, María, porque estamos entrando a la temporada de marchas, que habrá que ver este año cómo se plantea, ¿no? Pero siempre en Argentina, en las distintas provincias, a partir del mes de septiembre, se empiezan a dar las marchas del orgullo entre finales de septiembre, principio de octubre. Vamos a estar compartiendo, ahora voy a nombrar a quienes están invitados, invitadas hoy, pero vamos a estar charlando un poquito de eso y me parece también, seguramente haciendo un ejercicio de pensar en voz alta, cómo nos imaginamos que pueden ser las marchas este año en el contexto de pandemia, pero también en un contexto en el cual, sin lugar a dudas, el fin de año se está planteando con la posibilidad seguramente de algunas instancias de apertura o de espacio público. Bueno, ya lo vamos a ir charlando en el programa de hoy. Hoy nos van a acompañar en este vivo de Somos, quienes han sido varios compañeros y compañeras que han sido parte de la génesis de las marchas, la primera marcha del orgullo en Argentina es del año 1992, ya vamos a recorrer un poquito esa historia, pero aparte de contar hoy con la presencia de Gustavo Pecoraro, a quien ya vamos a saludar, Diego Tedeschi y María Belén Correa desde Alemania, que fueron parte de esas primeras marchas en Buenos Aires. También tenemos un invitado de Rosario, de mi ciudad, Pepe Díaz de Brito, con quien compartí, tuve la suerte de compartir, no la fundación, pero sí los primeros años de Vox, y con el cual también instalamos allí los primeros actos del orgullo. Acá en Rosario no eran marchas, eran actos en la Plaza Pringles, que después se fueron trasladando a otras ciudades y se transformaron en marchas. Así que vamos a estar charlando con Gustavo, con Diego, con Pepe y con Belén, que ya debe estar sumándose un poco de esto, y para, como te decía, repasar un poco la historia, pero también, de alguna manera, lo que fuimos, digamos, lo que se viene este año, que es un año muy particular en el marco de la pandemia, ¿no? Y quiero empezar mostrándote, María, una foto, y con esto invitamos a nuestros amigos y a Belén también a que empiecen a sumarse, ¿no? Esta foto es una de las fotos rescatadas de, si no tengo mal la información, de la primer marcha del orgullo. No sé si Gustavo, Diego, que están por ahí, lo pueden corroborar. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Hola, Hola Gustavo. María, hola Esteban, gracias por la Hola. invitación. Hola querido Pepe, hola Diego. Eh, sí, es de la primera marcha del orgullo, del 3 de julio de 1992. Gustavo, ¿te acordás quién convoca esa marcha? ¿Cómo surge la idea de hacer esa primera en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué organizaciones había en ese momento? Bien, interesante porque unos meses antes se había empezado a gestar como una especie de relación
entre diferentes organizaciones, todas muy nuevas, algunas como Gays por los Derechos Civiles, donde yo estaba militando, escisión de la comunidad homosexual argentina, de la CHA, pero después, después también estaba Sigla, que también era una escisión con Rafael Freda de la CHA, y se había empezado unos meses antes a hacer algunas actividades. Una primera actividad se había hecho frente a la iglesia metodista, si la memoria no me falla, contra los dichos de la iglesia, y eso había generado como una onda de juntarse entre diferentes organizaciones de lesbianas, de maricas, de gays, de mixtas, y también existía la presencia de, podríamos llamarla, la primer compañera trans que participó, que era Karina Urbina, que tenía una organización, podríamos decirle unipersonal, muy, muy pequeñita, que se llamaba Transdevi. Y de dentro de Gays por los Derechos Civiles se charla, se propone, junto con, también sondeando un poco a las otras organizaciones, la posibilidad de hacer la primera marcha del orgullo en la ciudad, porque bueno, en principio estábamos ahí, teníamos algún leve contacto con algunas organizaciones de otras ciudades de la provincia, pero no teníamos esa posibilidad de convocar a que venga mucha gente de otros lados, y sí convocamos, voy a tratar de recordarme todas las organizaciones, seguramente Diego después me va, que tiene una cosa de historiador mucho más precisa que la mía. Estaba Gays por los Derechos Civiles, Convocatoria Lesbiana, Sigla, el grupo ISIS, Transdevi, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, y seguramente me estoy olvidando de alguien. Todas esas organizaciones, no me quiero olvidar de nadie que sea un fallido, pero bueno, me estoy olvidando probablemente. Todas esas organizaciones invitaron a que se sumen a la primera marcha a la comunidad homosexual argentina de aquellos años, donde estaban Alejandro Salazar, Teresa de Rito y Mónica Santino, como Enrique Rojas también, como grandes, como dirigentes, por llamarlo de alguna manera, y la CHA no quiso participar de la organización, de la marcha, porque argumentando que desconocía a ciertas organizaciones, no sabía quiénes eran esas organizaciones. Igualmente, sí, compañeras y compañeros no orgánicamente de la CHA participaron en esa primera marcha, como Mónica Santino, por ejemplo. Y así fue la primera invitación, media como autogestiva, y finalmente salimos por primera vez el 3 de julio de 1992 a la primera marcha del orgullo, que fue citada en esa pequeña explanadita que hay ahí entre la catedral y la Plaza de Mayo, y de ahí fuimos caminando hasta el Congreso. Gustavo, te hago una consulta. Ahí en esta foto vemos algunas personas, me parece identificar a Ilse Fuscova. Está Ilse. Ilse. Sí, mira, está encabezando con una bufanda o un pañuelo azul, Ilse Fuscova, el pastor González, que lleva la cruz, Carlos con el micrófono, y atrás, entre medio de Ilse y el pastor,
con una máscara blanca, ese es César Sigliuti, que en su momento, bueno, él estaba públicamente, tenía que guardar un cierto armario públicamente, pero bueno, no por nada, pero no era un militante, digo, que se ocultaba, sino que bueno, tenía que tener un cierto cuidado con su nombre y su apellido. Y también por ahí está la gente de Sigla, lo veo, bueno, ex Sigla, Eduardo Vázquez, y seguramente Rafael debe estar atrás del megáfono, porque Eduardo y Rafael iban siempre muy pegaditos. Y las banderas, estas eran banderas rosas. Claro. ¿Te acordás por qué eligieron esas banderas? Mirá, no recuerdo específicamente, probablemente sea porque la tela, o sea, que queríamos una tela, y se nos ocurrió lo del triángulo rosa y la hicimos rectangulares, rectangulares, triangulares. Porque bueno. No era casi una cuestión presupuestaria era. No, era como unas banderas y bueno, se nos ocurrió eso. Sí, recuerdo que habíamos hecho una colecta en nuestro territorio, que eran los boliches Santa Fe y Pueyrredón, y sobre todo Contramano, y invitando a la marcha y también pidiendo un poco de colaboración para volantes, bueno, estas banderas y demás, y se había juntado dinero. Y César Sigliuti decía que, bueno, que uno de los mayores logros era de la primera marcha, era poder haber podido comprar un megáfono. O sea, esa era la solidez económica de la comisión organizadora número 1. Bueno. Quería hacer una pregunta, ¿puedo, por favor? Sí, claro. Claro, bienvenido. ¿Por qué en un montón de lugares sigue apareciendo que la primera marcha fue el 28 de junio? Y es verdad que fue el 3 de julio. Y lo que quería preguntarle a Gustavo es por qué se hizo el 3 de julio. Porque claro, porque, a ver, vos imaginate que el criterio de convocatoria era, no sabíamos qué día era el mejor. Pero 28 quedaba, por ahí si lo hacíamos el 28 iba más gente, porque salía de las oficinas, porque había movimiento. Pensábamos que un fin de semana era mejor. No me preguntes por qué. Como también, o sea, entonces, imaginen esto, ¿no? Sábado, 7 de la tarde, pleno invierno, o sea, lo que queríamos en realidad era que no fuera nadie, porque hacía un frío bárbaro, era de noche. En ese momento la Plaza de Mayo no estaba iluminada como está iluminada ahora, o como se iluminan muchas plazas y muchos monumentos, y pensábamos que el sábado era una fecha donde la gente, antes de ir a bailar, iba a ir a la marcha. Bueno, pues no. Pero también complementando la pregunta de Diego, yo recuerdo, yo empecé a militar algunos años después de esas primeras marchas, y en Rosario, en otro contexto, pero recuerdo que también a veces cuando definíamos las actividades, capaz que Pepe me puede ayudar si se acuerda, también había un criterio de cuál es el día que menos expone a la comunidad, porque quizá hoy una marcha del orgullo es una cosa que explota de gente y todo el mundo quiere venir, y hay un montón de aliados, aliades, cis heterosexuales que acompañan y vienen los medios, y hay mucha más visibilidad, pero tal vez en esos primeros años había algún criterio medio de preservación, de decir, es un buen día para la comunidad, pero no nos exponemos tanto frente a la sociedad. No lo veo muy por ahí. Yo creo que tenía que ver más en la inexperiencia. Pensábamos que el sábado se salía y entonces el sábado por ahí se podía marchar. O sea, imagínate que no teníamos precedentes. Yo creo que de la gente que estaba en las organizaciones en ese momento, casi seguro que quizás
el único que habría participado de una marcha como participante y no organizador era Carlos, y el resto éramos, ¿no? O sea, en una marcha del orgullo, quiero decir, en otro país. Y el resto era como, bueno, definamos las reglas entre nosotros y veamos a ver cómo va. También es cierto, bueno, eso se cuenta muy bien, ya es como una leyenda, o sea, no es como una leyenda, es una realidad, que nosotras y nosotros tuvimos la suerte de coincidir con otra marcha que había. Recuerden, en el año 92, pleno menemismo, todo el tema de la reforma educativa y la privatización y demás. Estaba la Carpa Blanca, de los cuales con María y Diego fuimos al Congreso, no sé si se acuerdan, a acompañar a los maestros. Hay una foto que lo retrata ese momento, que fue muy emocionante. Y eran los maestros y las maestras, o sea, los sindicatos docentes, quienes habían copado, pero claro, ellos y ellas eran miles, la Plaza de Mayo, y ya estaba terminando, porque claro, ya eran las 7 de la tarde, ya era de noche, ya era oscuro, mejor dicho. Y entonces, bueno, cuando los periodistas se iban retirando, y las periodistas descubrieron de casualidad esta marcha, esta convocatoria, donde en principio se veían algunas personas y muchas caretas, muchas máscaras. Y entonces, bueno, y también, ¿no?, banderas rosas y algunas consignas que creo que si bien estaban, nuevamente pienso que no eran una planificación ideológica, sino que tenían que ver mucho con una cosa de sobrevivencia, ¿no? Karina Urbina fue con una pancarta que decía documentos legales para los transexuales. En ese momento se decían los transexuales, no las personas trans, bueno, eran otras formas de denominarnos. Y sí recuerdo que Rafael Freda, que había tenido una experiencia también complicada con el tema de un compañero, Alfredo Manes, que había estado en sigla y se había muerto y había tenido todo un montón de dificultades hereditarias. Rafael era muy insistidor en el tema de la necesidad de una unión civil. De alguna manera, unión legal lo llamaba, y él llevó una pancarta con esa consigna, ¿no? ¿Estás muteado, Esteban? No, digo, 2 años después, y así vamos, seguimos igual charlando, 2 años después cambió la fisonomía de la marcha, y esta foto que nos compartió el archivo de Diego muestra también la aparición de un mayor público, una visibilidad más importante, la aparición de ATA, no sé si fue la primera vez o no, ustedes me sabrán decir, y hasta de una columna o una participación desde una provincia, que es Córdoba, ¿no? Digo, cómo fue creciendo año a año. Esta es la marcha del 94, tercera marcha del orgullo. Y esa fue mi primera marcha, en la que había muchísimas caretas, y nosotros, hablo en masculino porque éramos todos gays, del grupo Nexo, fuimos todos con pasamontañas. Y fue muy impactante. ¿Querés contar, Diego, querés contar un poquito por qué? Porque por ahí nosotros lo damos por sentado, pero está bueno que quede registrado. ¿Por qué los pasamontañas, las caretas? Ustedes internamente, ¿cómo lo habían elaborado? Por un lado, en esas épocas te echaban del trabajo, te podían echar de tu familia, no había la libertad que, si bien uno tenía una libertad interior, no había una libertad, por esto lo que contaba antes Gustavo con César Siluti, lo mismo, tenías que mantener un perfil bajo, oculto, casi de armario, y en la revista En Nexo nadie trabajaba, nadie cobraba un dinero de la revista, se hacía a pulmón, ad honorem y por onda de hacer algo, y la mayoría de nuestros compañeros no podían mostrarse. Yo no era tan pendex, pero era un pendex al lado de mis compas,
tenía una mayor libertad mental, creo, como para afrontar y marchar sin un pasamontañas, pero sentía que tenía que estar en solidaridad con mis compañeros, a tal punto que mi papá, hacía poco que se había enterado que yo era gay, y se acercó, él trabajaba donde está ahora la legislatura, que era el Consejo Deliberante, y se acercó hasta el Cabildo y miraba, y yo le decía a los de Nexo, ese es mi papá, pero no me acerqué a saludarlo para no tener que sacarme el pasamontaña. Esta contradicción se daba, ¿no? Y el pasamontaña nosotros pensamos que por el frío iba a ser mejor que una careta, y a los 100 metros, casi todos los de Nexo, sacando creo que uno, nos sacamos todos el pasamontaña. Y a partir de ahí empezaron a cambiar cosas en el interior de muchos de nuestros compañeros. Las marchas tenían un efecto interno, ¿no? Un efecto revolucionario no solamente en lo social, digamos, sino que interno. Mi experiencia de las compañeras nuevas de la fulana que en algún momento iban por primera vez a una marcha o por primera vez a un encuentro de mujeres donde también hay marchas de mujeres, esas marchas tienen un efecto no solamente en lo político, en lo social, sino también en lo personal muy fuerte, ¿no? Sí, ¿puedo agregar algo? Sí. Y tiro chivo. En el Puto Inolvidable, la película sobre la vida de Carlos Jáuregui, Ilse Ilse Fuscova, que fue convocante de la primera marcha, dice una cosa que también es cierta y que no estamos diciendo. Los edictos policiales y la ley de averiguación de antecedentes estaban vigentes. Entonces, en realidad, nosotros estábamos haciendo una marcha ilegal. Ilegal. Entonces, y ella siempre dice que no sabíamos qué podía pasar con la policía. De ahí también que mucha gente debía protegerse, ¿no? Creo que, y es muy cierto lo que vos decís, María, sobre lo que pasaba, porque claro, ahí es donde lo personal se hace político, ¿no? Yo, por ejemplo, en la primer marcha, yo venía de la militancia de izquierda, y yo la primera marcha me súper decepcionó, porque me parecía una marchita. No había entendido el significado, ¿entendés? O sea, acostumbrado a las marchas de los derechos humanos, las marchas del sindicalismo, que eran marchas muy masivas, las marchas del partido donde yo militaba, que también eran muy masivas, las columnas, y de repente ir a una marcha de 100, 150, bueno, algunos ahora dicen 500, 300, pero bueno, éramos muy, muy pocos, y yo siento que, y yo realmente debo reconocer que la primera marcha yo me sentí muy decepcionado. Pero bueno, ahí operó después la inteligencia de Carlos y de otros compañeros que también dijeron, bueno, ok, pero si hoy somos 30, en otro momento seremos 50 y así sucesivamente. Bueno, fíjate lo que fue la cuarta marcha, cuando irrumpe ATA con esa cantidad de compañeras, todas con el buzo fucsia, rosa, que nos impactó de una manera tremenda. Y vos, sí, no quiero comparar mucho, me dicen cuando hablo mucho, ¿no? Pero era una cosa muy interesante, porque cuando nosotros invitábamos a nuestros amigos maricas, nos decían, no, porque van las travestis. Y después, lo que no entendían, es que la marcha la llenaban las travestis, o sea, la columna de ATA, creo que, no sé, Diego, vos qué opinás, yo recuerdo que, por ejemplo, habíamos comprado unas bengalas rojas. Entonces la idea fue, claro, era una columna maravillosa la columna de ATA. Eran cientos y cientas, pero mejor dicho, cientas, con sus buzos fucsias y sus jeans, y era una cosa que, exacto, era una imagen. Hay por ahí una imagen donde se me ve a mí adelante con la bengala prendida, porque claro, era la columna más linda, era la de ATA. Era una columna, ¿entendés? Entonces,
era como, bueno, aprovechemos, que Carlos, viste que tenía esa cosa, aprovechemos y pongámoslas a las compañeras que venían, además cantaban todo el tiempo, o sea, porque realmente, nada, ahí es donde entra toda esta cosa, ¿no? Bueno, ahí estoy con mi busito blanco y claro, porque o sea, era increíble esa columna de las compañeras, porque sigue, ¿eh? Miren lo que era la bandera. Impresionante. Ahora igual, además de... había mucha discriminación hacia el interior de la comunidad y la militancia LGBT, ¿no? Todavía, como que había mucho por trabajar. Yo llegué a la quinta recién, en la quinta marcha, y me acuerdo de que era un momento muy especial en el movimiento LGBT, porque yo casi ni hablaba, no me animaba ni a hablar en ese momento, pero veía cómo se estaban como recomponiendo las distintas identidades, ¿no? Las lesbianas con los gays y las travestis en ese momento, era como que yo sentía como que cada uno y cada una que hablaba era como que iba pisando huevos, ¿viste? Por miedo a romper algo. Entonces, había un cuidado para hablar igual todos se equivocaban y todos le saltaban a la yugular porque decían todos y no todos y todas, o porque alguien mencionaba en masculino a una compañera trans, como que era un momento de mucho aprendizaje, ya la quinta, me imagino que eso para atrás llevó un proceso largo de muchas complejidades, ¿no? Me imagino, ¿no? El tema del ingreso de las personas trans a la marcha. Bueno, ahí justo entra Belén Correa, que nos puede contar mucho mejor de este proceso, ¿no? Justo Belén, estábamos contando el ingreso de ATA a las marchas del orgullo, esa columna que describía Gustavo Pecoraro recién, de las compañeras con los buzos fucsias que entraron así, una columna inmensa. ¿Cómo eran? ¿Era complicado esa convivencia de identidades en las primeras marchas? Estás muteada. Muteada. Justo, pobre, no la dejé ni respirar. No, sí, perdón. Decir, que le demos... ¿Me escucha ahora? Sí. Ahí está la foto de la columna, Belén, no sé si la ves. Esa es del 24 de marzo, si no me equivoco. No es de una marcha del orgullo. No, es de la marcha del orgullo, Belén. Si esta es de marcha del orgullo, entonces esa es del año 96, por esa bandera. Te digo porque ya teníamos esa bandera, la compró Nadia. Y después en el 97 es cuando se hace otra. Por eso ese es el límite. Por eso es que me identifico esa bandera entonces en esa fecha. Y porque la habíamos estrenado para el 24. Hola, Peco, ¿cómo andás? Hola, la habíamos estrenado para el 24 de marzo, por eso pensé que era para esa fecha. A la pregunta, nosotros tuvimos un proceso. Las personas trans tuvimos que tener un proceso dentro de lo que fue la Comisión del Orgullo. Si vos lees la historia que está dentro del Ministerio de la Mujer, pareciera que fuera desde la primera marcha, era la marcha del orgullo LGTB, y no fue así. Nosotras, para poder poner una T adentro de esa marcha lésbica, gay o gay lésbica, tuvimos que luchar bastante. Nosotros en la marcha nacional, que llegué atrás, pero antes de irme al 96, me gustaría irme al 92-93. En el 92 se armó en un grupo que era en una discoteca, se fue la primera reunión que fue en Contramano, ¿no es cierto? Me gustaría recordar que en Contramano en la entrada tenía un cartel que decía prohibida la entrada a travestis. Tremendo. Después de ahí, que es parte de la historia, ¿no? Pero ahí se generó la primera marcha del orgullo, que también es parte de la historia. Sigamos de eso. Por suerte, las personas que estaban en Paraná, los dueños de la casa de Paraná, César, Marcelo y Carlos, teníamos nosotras las personas travestis el apoyo,
porque si parte de las personas que estaban en contra de las travestis hubieran sido uno de los 3 dueños de esa casa, o de los 3 habitantes de esa casa, nosotros no hubiéramos tenido la posibilidad de haber militado dentro de Paraná. Porque dentro de Paraná nosotras primero tuvimos que ocupar nuestro lugar, porque nosotros estábamos enfrente con personas LGTB, que no eran LGTB, eran gay lésbicas. Dentro de las personas mujeres lesbianas había un gran núcleo, por decirlo, en la cual estaba el feminismo nucleado en eso, y había que identificarse dentro de las mujeres, mediante eso que teníamos enfrente, que todas eran cultas, cosa que nosotras las travestis éramos todas incultas. Nuestro primer discurso nos lo escribió Carlos Jauregui, porque no lo sabíamos escribir, no sabíamos cómo se escribía un discurso para poder explayar nuestras ideas. Desde ese punto fue que nosotras empezamos, y dentro de lo que nosotras teníamos enfrente eran todas personas que escribían libros, que habían leído, que habían viajado. Ese es el 19 de septiembre del 95. Fue la primera sentada que hicimos enfrente, la primera manifestación de una organización enfrente de la Casa Rosada. Se llamó Nos Sentamos para Poder Caminar. Y ese fue uno de los puntapiés que nos hizo Carlos para que dijeran que nosotras nos podíamos organizar. Salimos de la casa de Armenia, siempre viajamos en subte, en grupo, con Ángela Bani. Estaban los cócteles en ese momento, entonces Ángela iba adelante, compraba la bolsa con la cantidad, y yo iba metiendo la fichita y las chicas iban pasando, tipo conteo, para no tener que tardar tiempo y poder arriesgar hasta que estuvieran las chicas presas. Cuando entré estaban hablando de la entrada nuestra del año 95, ¿no es cierto? De cuando entramos con los buzos. Para poder nosotras llegar a los buzos también fue una rebeldía, porque nosotras no éramos visibles dentro de la Marcha del Orgullo. No teníamos el derecho de que la marcha tuviera la T, porque hasta ese momento era gay lésbica. Entonces, como nosotras no éramos visibles o no teníamos derecho, dijimos, bueno, nos hacemos visibles. Y como la contraria siempre era que íbamos con las tetas al aire, nos hicimos unos buzos cerrados, sin escote, nos garantizamos que todas fueran tapadas, hacía frío, estamos hablando del 28 de junio, el día más frío del año. Muchas veces titularon, en vez de decir la Marcha del Orgullo, decían el día más frío del año, Marcha del Orgullo. Entonces, hasta el año 97, que la última fue la de Carlos, del año 96, que ahí cambiamos la fecha para noviembre, pero para llegar a eso, tuvimos que soportar que dijeran, encima que les permitimos que desfilen de nuestra marcha, le quieren cambiar el nombre. Y desde esa frase, que hubo un quiebre, y pues, como vuelvo a repetir, gracias a César, Marcelo y Carlos, que no nos dijeron, váyanse de nuestras casas. Nos dijeron, tienen las puertas abiertas para poder militar. Carlos creo que fue una frase que dijo Peco, de la mesa y las 4 patas, ¿no? Que fue como cuando nos encontró a nosotros. Y hay un escrito también que dejó Carlos sobre la impresión de cuando nos vio llegar, porque lo de los buzos fue que dijimos, siempre fue una rebeldía, de decir, bueno, no nos ven, bueno, nos van a ver. Y ese año de los buzos fuimos en toda la etapa de prensa, era una marcha travesti, que nos tuvieron que reconocer. Por eso es que en la T, el orgullo T, o el orgullo LGTB, recién nace en el 97 públicamente, porque hasta en el 96, si lo miran, es Marcha del Orgullo Gay Lésbica, en chiquitito abajo, marchamos todos juntos, gay, lesbiana, travesti, transexuales, chiquitito. Fue un error de imprenta, después se dijo, pero el año siguiente se volvió a exigir. Pero esas cuestiones que pasaban, ¿no? No aprendía. Y los grandes debates. Pero yo creo que en el 96 el cartel que iba adelante, creo que decía Marcha del Orgullo en grande, y abajo creo que decía lésbico, gay, travesti, transexual, me parece. Eso es verdad, pero eso es verdad. Pero ¿qué fue? Que fueron 2 compañeros que pintaron la bandera. En cambio, las personas que estaban encargadas de hacer los afiches, fue un error de imprenta.
que no sé si se acuerdan que había unos afiches que eran así alargaditos, y en la parte de acá abajo le habían dejado en blanco que decían auspicia. Entonces las de ATA, como habíamos puesto para esos volantitos, porque poníamos plata a cada grupo, no había plata. Entonces en ese pedacito blanco que habían puesto, nosotros nos compramos un sello y en la parte que decía auspicia, sello de ATA. Entonces ese era el volante que nosotros repartíamos. Por eso es que esa parte de que nos costó mucho poner una T dentro de la Marcha del Orgullo, que después se pasó a ser Marcha del Orgullo, más fue el consenso de mucha gente que se siguió organizando. Pero al inicio, cuando nosotros llegamos en el 93, que vimos que era la marcha en vivo, que lo vimos en vivo por televisión, nos subimos a un taxi, caímos en el 93 sin bandera, sin nada, y en el 94 caímos con una cartulina mal escrita, asociación. Y el abogado que siempre nos venía a reclamar, en vez de decir qué bueno que viene, nos vino a decir, asociación está mal escrita. Nosotros la escribimos así, dijo Pía. Y ya supimos cómo se escribía asociación para el año siguiente. En el 95 pasemos esa aparición con bandera, megáfono, que fue el primer grupo que nos compramos megáfono, como también fuimos el primer grupo que nos llevamos el camioncito con sonido. Camioncito ¿Se acuerdan que antes? Y sí, se cortó, ahí la recuperamos en un minutito. Y mientras Otra todo de esto las pasaba ciudades... en Buenos Aires, tal vez nos gustaría escuchar, Pepe, qué estaba pasando. Si bien estamos hablando de los 90, yo no recuerdo si en los 90 llegó a haber marchas o actos del orgullo en Rosario, en alguna localidad del interior. ¿Qué recordás vos de esos años o de cómo se originaron las marchas o los actos de la diversidad o del orgullo acá en Rosario? Estás muteado, Pepe, ¿eh? Tenés que desmutearte. Ahí está. Tengo que... Ahí está. Ahí está. En Rosario, en los 90 estaba el colectivo Arcoiris, y participó en las marchas en Buenos Aires, en varias. En algunas de las primeras, que eran muy chicas, me acuerdo del frío en invierno, con algunos compañeros que tenían HIV, como mi compañero en esa época, entonces eso era todo un problema. Y en alguna que había máscaras o antifaces, creo que había, no sé, algo de eso me acuerdo. Después nosotros crecimos nuestra participación llegando a ir en colectivos, organizamos colectivos llenos, o sea, llevamos un colectivo con 50 personas, una cosa así, con bandera, y estaba todo muy organizado, ¿no? Que conseguíamos entrar a los boliches, como entusiasmar a la gente, entonces se iba, se participaba en la marcha, después se comía o se conseguía algún lugar que nos hacían el aguante, se iba a bailar y después se volvía, ¿no? Programa completo. O sea, el colectivo Arcoiris tuvo participación, ¿no? De tal punto, bueno, después en el año 96, el primer encuentro nacional de los grupos que se hace en Rosario, organiza el colectivo Arcoiris. Y yo recuerdo como anécdota en Rosario, siendo lo que decía Esteban, que es lo que se hace en la ciudad, que la primera vez que se quiso celebrar un 28 de junio, se hizo en un local cerrado, en un boliche de ambiente llamado Isadora. Y cayó la policía con un gran despliegue, fue un desastre, digamos, todos presas. Al día siguiente salió en La Capital, que es el diario de la ciudad, el diario más importante, en policiales salíamos en esa época, ¿no? Una nota enorme, escandalosa, con unos tipos así grandotes, ¿no? Encabezando, bueno, no me acuerdo exacto, pero era como un escándalo inmoral, pretenden hacer una celebración ilegal, no permitida, bueno, una cosa tremenda. Ese boliche... ¿Te acordás en qué año? Y está en el diario, yo tengo muy mala memoria, lamentablemente, no recuerdo ahora, pero fue en los 90. Ese fue el primer intento de celebrarlo, ¿no? Los artistas de nuestra comunidad presos, pero digamos, ¿cómo estamos, ¿no? Cuando había mencionado el tema de delitos policiales, en ese puesto, en Rosario estaban en plena vigencia. Y había un grupo muy de derecha que se llamaba la Liga de la Decencia, que hacías pintar en las casas y todo, y velaba por la moral pública, ¿no? Nosotros, imagínate, éramos
éramos lo peor, qué sé yo. Pero bueno, igualmente el grupo estaba muy organizado, no tenía mucha gente. El Colectivo Arcoiris llegó a tener 50 militantes. Para que usted tenga una idea, en Rosario es impresionante eso. Y se daba la particularidad que no en Buenos Aires, que a lo mejor por ser más chico del interior, estábamos juntos y juntas, o sea, había gays, lesbianas, había travestis, trans, distintos, ¿no? Estamos todos juntos, no había todavía grupos separados. Pepe, los actos del orgullo que yo recuerdo cuando yo empecé a militar ya en el año 2000, 2001, 2002, por ahí, nacen de la mano de Vox, ¿no? El acto en Plaza Pringles, el acto público. Claro, claro. Después, más adelante, Vox, o sea, el Colectivo Arcoiris después desaparece a finales de los 90 por problemas internos. Y Vox, Asociación Civil, empieza a hacer actos, todavía no había músculo para hacer una marcha. Entonces se hacían los actos en la Plaza Pringles, una plaza chiquita, muy coqueta, del centro de Rosario, que tenía un pequeño escenario, qué sé yo, que nosotros usamos para los actos nuestros, ¿no? Con toda la mariconería gay de las compañeras, ¿no? Las compañeras que hacen el transformismo, todas las cosas, ¿no? Que hacemos nosotros. Y eso causaba bastante impacto porque como era muy transitada, está sobre Peatonal Córdoba, mucha gente miraba, muchas se acercaban y miraban un poquito de lejos porque no se animaban a poner la cara ahí, ¿no? Pero digamos, empezó en el borde, pero en el borde en el centro, digamos, empezó a tomar músculo el asunto, hasta llegar a ser bastante numerosa el acto, ¿no? Y después ya empezó a cambiar la onda con los medios, pues empezaba a salir al día siguiente, en el Día de la Capital, más elogiosamente, ¿no? Ya como una cosa de enfermos depravados, sino amorales, digamos, sino como algo bueno, ¿no? Qué bueno la comunidad gay, lésbica, qué sé yo. Trans también, bueno, yo ahora no recuerdo bien, pero se fue de a poquito ganando un lugar. Hasta que un día se hizo una marchita, en realidad era una marchita, no sé, Esteban, creo que eran 50 personas, una cosa así, muy poquito. Fuimos desde la sede de Vox, que estaba cerca de Córdoba y San Martín, en el cruce de las peatonales, hasta la Plaza Pringles, donde nos estaba esperando el acto tradicional, digamos, una pequeña marcha que después ya fue creciendo, ¿no? Yo quiero compartir... Pero esa marcha no es que se puso, esa marchita no se puso toda la carne en el asador Vox, por eso. Eso fue como una cosa medio improvisada. Lo que sí era importante, los actos que todos los años se hacía y fue tomando cada vez más músculo, ¿no? Y después que siempre se trató de participar en las marchas de Buenos Aires enviando colectivos. Claro. Muy organizado. Quiero compartir, entre el acto del orgullo en Rosario, creo que en el año 2001 fue el primero, o en el año 2000, porque estaba el otro día hablando con Guille Lobagnini, quería generar un evento de recordación en la plaza, con alguna placa, que como que hace 20 años me dijo, o sea que 2000-2001 fue el primero, y dura hasta que nace la marcha como marcha, que hoy está en Rosario, donde marchan más de 15.000 personas, y realmente tiene un despliegue muy importante, que no pasa por esa plaza, o sea, es una marcha que va de otra plaza hasta el municipio, hasta el Monumento a la Bandera, pero en esos actos eran tradicionales, y en más de una ocasión recibíamos visita. Y quiero compartir una foto que encontré, no se asusten, porque algunos de quienes estamos acá estamos como muy jóvenes, pero no sé si pueden ver, no tanto a mí ahí paveando, digo, las artistas de la comunidad, como dice Pepe, y al costado izquierdo de la pantalla, ahí se la puede ver a María y a Pía, ¿no? ¿Se ven? Sí. Bueno, era el tradicional acto, ¿no? Vox con su pasacalle, y en ese escenario muy pequeño de la marcha actuaban las artistas de nuestra comunidad y cerraba cantando Soy lo que soy. Ese era un poco el esquema del acto. Y como decía Pepe, era un acto que ocurría en una plaza céntrica, rodeada de edificios, y me acuerdo que más de un año recibíamos huevazos desde los edificios de enfrente. En más de una ocasión nos tiraban huevos desde un 8º piso, 9º piso. Bueno, por suerte eso fue cambiando, ¿no? Los primeros actos eran un poco hostiles. Yo, si me permite, quería comentar algo. Primero, bueno, preguntar, voy a hacer
como dos preguntas. Una a Pepe, si él puede contar algo de lo que fue la experiencia del movimiento de liberación homosexual de Rosario, gente que es más de los 80, con la que yo tuve algún conocimiento ahí, que sería interesante porque es otro tipo de experiencia, ¿no?, previa a los 90. Y después a Belén, ¿no? Bueno, nos conocemos desde que somos muy niñas, adoro a Belén. Quería preguntarte, Belén, si vos sentías, o sea, porque es cierto, o sea, toda la experiencia de conexión en el colectivo fue muy difícil, pero no solo con las compañeras travestis, también la tensión, porque no nos conocíamos, ¿no?, en realidad, en el fondo, la tensión entre gays y lesbianas, entre maricas y personas trans, incluso entre algunas compañeras del colectivo travesti, que con diferentes posiciones. Yo quería preguntarte, Belén, si por ejemplo las experiencias de Karina Urbina o de Kenny y Patricia Gauna, de alguna manera estaban como conectadas se conectaron, perdón, de alguna manera con la necesidad también de organizarse como colectivo y marchar y decir, este es nuestro lugar, lo vamos a pelear. Esas dos preguntitas me gustaría hacer. Pepe, ¿querés arrancar vos con lo Bueno, del MDH? a ver si se ve. Espera, ¿cómo es? Tendría que poner así, pero no se ve bien. Este es Juan Carlos Ahí la Espín. comparto. Ahí la Quiero poner comparto. un ping, pero bueno, no se ve bien. Es Juan Carlos. Ahí está, un volante del MLH. Este es Juan Carlos, un ping que hicimos, porque este año, ahí está Juan Carlos, bueno, este es el ping. Juan Carlos fue el presidente del MLH, nosotros este año, el 11 de marzo, hicimos un acto, antes de la pandemia justo, y le pusimos el nombre a nuestra casa LGTBI de Rosario, doctor Juan Carlos Espina. Juan Carlos Espina fue bioquímico, fue un compañero que, bueno, fundó el MLH en Rosario, más o menos a principio de la democracia, 84, por ahí, y hizo una labor muy importante, ¿no? Le tocó actuar en la época de la pandemia, del HIV-Sida. Entonces, hicieron análisis confidenciales, gratuitos, en la época de la Municipalidad de Rosario decía, si tenés SIDA no tomes mate con otro, por ejemplo, ¿no? La Secretaría de Salud Pública decía esa barbaridad. Y se hizo una gran labor. Ellos estaban vinculados al movimiento de derechos humanos, particularmente a las madres acá en Rosario. Yo soy rosarino, pero en esa época vivía en Buenos Aires y yo estaba en el GAC, allá, Grupo Acción Gay. Y viajaba, yo era ferroviario, entonces viajaba mucho a Rosario y éramos muy amigos con los chicos, que teníamos afinidad ideológica de izquierda, siempre nos juntábamos a charlar, ¿viste? Y yo le decía, ay, ojalá yo estuviera en Rosario y militaría con ustedes, pero bueno, después pobre Juan Carlos muere por el SIDA y poco después el grupo se desarma. Pero bueno, ellos hicieron una labor muy importante, particularmente el tema de salud, y también tenían una revista que se llamaba Se dice de mí, una revista artesanal, como era en esa época chiquita, ¿no? Y no sé, lo que yo recuerdo como más importante sería el tema que hicieron antes que la Municipalidad de Rosario, ¿no? En los test. Sí, tenía el boletín y después Se dice de mí. La más conocida creo que fue Se dice de mí, que era también una revista medio a cuatro, hecha muy artesanalmente, ¿no? Como eran las revistas en esa época. No había presupuesto, no, las organizaciones eran pobres, era todo, como decía Novia, pulmón, ¿no? ¿Qué sé yo? Y nosotros quisimos rescatar la figura de Juan Carlos porque era una figura desconocida por la militancia inclusive. Porque claro, como quedó lejos, él murió hace mucho, el grupo después se desarmó, desapareció, en Buenos Aires no llegó a ser muy conocido, a nivel nacional tampoco, porque este país es así, no está organizado en Buenos Aires, entonces todo lo de Buenos Aires es conocido, lo del interior mucho que no es conocido. Y bueno, y lo logramos porque se puso oficialmente, votado por el Consejo Municipal de Rosario, el nombre Dr. Juan Carlos Espina en nuestra casa. No sé, Bueno. está más o menos, puede ir algo así.
Belén. Sí, obviaste decir que eras ferroviario del GAG y trotskista. No sé por qué. Nuestro pasado No, nos condena, Pepe. era porque como yo viajaba mucho porque tenía el pase gratis, entonces venía a ver a mi familia, venía a ver a los chicos, estábamos en contacto, ¿viste? Es eso. Ya. Bueno, a ver, nosotras comenzamos con ATA, como les había contado, en el 92, o sea que nosotras, perdón, en el 93, pero en el 93 ni siquiera no nos conocía nada, o sea que visiblemente la gente nos empezó a conocer en el 94. Obviamente que nosotras teníamos no solamente la base de Karina Urbina, Kenny de Micheli, Patricia Gauna, eh, Sandy González. Nosotras teníamos, hay una base de activismo que queda invisibilizada muchas veces, que viene desde los 50 con la creación de MUA, Maricas Unidas Argentina, que fue como una mutual que asistía a la cárcel de Devoto. Quedó dentro del libro de Paco Yamandreu y uno de los testimonios que dentro de Malva Solís, con la película con nombre de Flor, que anda dando vueltas ahora estrenado, y dentro también de los libros que dejó Malva Solís. Después de eso, también dentro del archivo encontramos que en 1986 estaba el Frente Travesti. El Frente Travesti, dentro de lo que las distintas integrantes del Frente Travesti tuvieron que exiliarse, las que quedaron vivas, y el resto fueron asesinadas dentro de la época de Panamericana. Eso te deja también a decir de que las iban matando a medida que se iban organizando. Entonces, como normalmente es el activismo que es el que se conoce alrededor, pero no fue solamente el que vemos Luana y Diana, que es la que normalmente te nombran y está invisibilizando muchísimas, como a Nadia, como a Pía, y a muchas otras, como a Patricia Gauna, que muchas veces no la nombran, muchas activistas que fueron las que estuvieron antes que nosotras. La diferencia que tuvo ATA es que nosotros ya éramos un grupo de amistad, ya teníamos un grupo de que nos reuníamos, entonces lo único que pasó que a esa reunión le pusimos un nombre. Esa fue la diferencia con otros grupos en las cuales eran un activista, dos activistas, tres activistas. Un grupo, lo máximo que había hasta ese momento eran grupos de tres, el de Travestis Unidas, que eran Kenny, Sandy y Gaby. Y hasta ese momento. Y nosotros caímos con un grupo que éramos las 15, que éramos el grupo de amigas, que nos juntábamos los sábados. Entonces, la reunión de amigas de los sábados le terminamos poniendo un nombre que nos puso la policía, ese nombre también, en un cumpleaños que fue mi cumpleaños, que de cumpleaños se convirtió en una conversación de militancia. Entonces, Igual, Belén, todo fue un proceso. Sí. Perdón, más allá de ese grupo de amigas, que eran 15, ATA, digo siempre, yo las conocí en el 96, pero siempre hasta donde yo las conocí, por lo menos tuvo una vocación colectiva, una vocación Siempre. de ir a buscar al territorio de las compañeras, de ampliar, de ir a hablar con ellas, de consensuar, de llevar al territorio las consignas de la organización y de traer del territorio siempre presente en ATA. A mí me llamaba la atención en relación a otras experiencias. Hay algo que nosotras dentro de nuestros genes tenemos, de que el grupo de inicio fue un grupo de amistad. La palabra sororidad nosotras no la conocíamos, pero sabíamos que si una caía preso teníamos que llevar el bagazo, y porque ya lo teníamos organizados. A todo eso tuvimos la suerte y la bendición que la conocimos a Ángela Bani, que vino a nuestras vidas y nos dio las herramientas para poder tener una abogada y una madre, como la bautizó Carlos Jauregui, la mamá de las travestis, que hizo de que en 5 años nosotras volteamos los delitos policiales en Capital Federal. Si lo pones a analizar, nosotras con Ángela y la estrategia de sus 300 maricas, como ella lo decía, con sus 300 chicas, ella volteó los edictos policiales con la estrategia que ella armó, de ponernos pantalones para poder voltear los edictos policiales que decían vestimenta contraria al sexo. Tengo pantalón, no me podés llevar. Identificación, tengo DNI, tampoco me podés llevar.
Y si me terminaba llamando, yo ponía mi firma y ponía entre medio de mi firma, ponía un apelo, señor juez, para poder voltearle la causa y poder empezar a meter los juzgados. Empezamos con Ángela a abarrotar los juzgados para poder voltear los edictos policiales. En el año 98, para el 99 ya no estaban más en Capital. Y habíamos empezado en el año 93 nosotros. En el año 94 empezamos a meter denuncias. Y gracias a esa estrategia que ella hizo, y esa hermandad continúa. Te voy a dar una anécdota que me pasó hace muy poquito. Yo a veces, yo sigo teniendo el WhatsApp de las chicas de ATA. Leo todo. No escribo muchas veces, pero leo. Se me llena, leo. No sé qué fue lo que pasó, pero escribí, ¿no es cierto? Escribí un mensaje felicitando, no me acuerdo a quién, y una de las chicas de Córdoba pregunta quién era yo. Entonces las otras me empezaron a contestar, ¿cómo sos tan atrevida a estar preguntando quién es? Entonces eso te da a entender, ATA, hay chicas que nacieron cuando nosotros estábamos pintando banderas, hay chicas que tienen 22, 23 años y ATA tiene 27 años. Eso te da de que también la construcción del grupo es de que nosotros no armamos reinados en los cuales el grupo funciona con la cabeza de, si no se cae el grupo. Eso te da de que yo me fui, y para mí ATA es un hijo casado que tiene hijos y nietos. ¿Entendés? Ha crecido, ya no tiene nada de sentido, yo ya tengo otros bebés que están a mi cargo. ¿Entendés? Es otro. Y eso es lo que hace la construcción de algo que te da la hermandad de la contención y de esa red que se ha formado, porque es el mismo formato que armé con la red Lactrans, y es el mismo formato que fui armando con cada uno de los grupos, porque son hasta copias de los colores le he puesto. Enfermedad. Pero bueno, esa cuestión de hermandad siempre fue desde el inicio y eso es lo que siempre se mantuvo dentro del grupo, que es lo que hace que se mantenga el grupo después de 27 años. Perdón. De los grupos de inicio hay pocos. Siempre. Esa vocación por lo colectivo, decía, que siempre estuvo ahí. Cuando mencionabas las dificultades de las personas trans, me acordaba también de las dificultades de las mujeres lesbianas también, ¿no? Y me acuerdo de una regla que había puesto Carlos cuando yo llegué, que fue el último año en que Carlos participa de aquella organización del primer encuentro, y me acuerdo que estábamos los dos incluso en la comisión de contenido de aquel, que armábamos los talleres y todo eso de aquel encuentro en Rosario. Y en esa primera marcha, él había propuesto una regla que venía un poco a tratar de resolver estos conflictos entre identidades que hacían a la poca visibilidad de las mujeres lesbianas, de las personas trans. Él decía que, bueno, que en cada entrevista, en los medios de comunicación, tenía que haber un gay, una lesbiana y una travesti. Entonces, a cada programa de radio, a cada programa de televisión, a cada lugar donde él iba a hablar, porque por supuesto lo convocaban principalmente a él convocaba a una lesbiana y a una travesti para que también estuvieran presentes en ese eran como esfuerzos colectivos para visibilizar aquellas identidades que eran menos visibles, ¿no? Para un poco contar de esas soluciones que se fueron dando ahí para poder de alguna manera articular ese movimiento que venía con muchas dificultades de articulación, pero que logró arrancar en aquel momento y hacer no solamente aquellas marchas que siguieron, sino un primer encuentro en Rosario que fue también el puntapié inicial de muchas de las cosas que pasaron después. ¿Vos, Diego, querías decir algo más? Rosario del 96 fue el inicio. Que Belén había hablado de la caída de los edictos 98-99 y fueron en el 96 acá en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, fue mucho más inmediato y el laburo fue tan tremendo, ¿no? El equipo de abogados de Gays por los Derechos Civiles, Feldman, Ángela, Álvarez. Sí, pero eso, con lo de las travestis era Ángela. Había un equipo.
La verdad había un equipo de gays por los derechos civiles, pero con las travestis solamente Ángela trabajaba. El resto trabajaba con las detenciones de los chicos en las discotecas. Había un equipo de 5 abogados, pero con nosotras, solo Ángela. Y todos esos números y todos los números que se hizo en el juzgado, lo hacía Ángela, porque Ángela llegó a estar 7 horas sentada adentro de una comisaría esperando para la liberación de una loca. Y ninguno de los abogados que iban a estar en el derecho por derechos civiles estaba sentado 7 horas para esperar a una travesti. Ellos estaban dedicados a todo el tema de salud, estaban dedicados a las racias, porque había racias en las discotecas gays en ese momento también, pero ellos, por ejemplo, no continuaban con las denuncias. Las travestis sí. Por eso fue que fue tan inmediato. Pero, por ejemplo, acordate que en el 96 volteamos los delitos policiales, pero ¿qué pasó? Se crea la cárcel contravencional. Esa cárcel modelo que estaba enfrente de donde está donde está la imagen de Vita ahora, que ahora es un edificio. Eso fue con el código contravencional, un tiempito después, porque primero se bajan los edictos. 97, pasamos para en la época de la estatuyentes y que hicimos en la biblioteca. La Convención Constitucional de la Ciudad. Pero primero fue, antes del Código Contravencional estuvo el Código de Convivencia, que duró muy poquito. Era un código que... Pero lo importante es que el Estado en ese momento solamente se reunía para ver qué hacían con nosotras, pero de qué forma nos encarcelaban. Y de qué forma los llamaban. No es un encarcelamiento, es una detención, no es una demora. Vamos a armar una cárcel modelo, que me encantó cuando se la destruyeron, porque habían armado una cárcel que parecía una sala de espera que llena vidrios, el ventilador de techo, televisor, que le duró 4 días, porque cayó un grupito de 15 y destruyeron el lugar, y ya no había más cárcel contravencional, porque eso era lo que ellos habían hecho como una sala de espera para que estuvieran 6 horas esperando. Ya no queríamos esperar más. Es una cuestión como lo que está pasando hoy en día con la ley integral trans, en la cual algunas se conformaban con estar detenidas 6 horas. Bueno, ya no estás 24 horas detenida, estás 6 horas detenida, esperas ahí y te la aguantas. No, ya no había más tiempo para estar aguantando. Hoy en día es más o menos parecido. Vos podés conformarte con una ley más o menos que le van a dar trabajo a quienes, a cuántas, de todas. Si las de mayores de 40 años, si los mismos números te lo dicen. El presidente en febrero nos contó, somos 9.000 personas que tenemos el cambio de identidad de género. De las 9.000 personas mayores de 40 años, somos el 19%. Mayores de 40 años. Entre 40 y 49 años somos el 14%. Entre 50 y 59 somos el 4% de 9.000. Y mayores de 60 años somos el 1% de 9.000. Perdón, se murieron 4 maricas mayores de 60, o sea que somos menos de 90. Entonces, estamos hablando de esta situación en la cual hay una desidia, hubo un genocidio en el Estado, y somos muy pocas las que damos sobrevivientes de esa época que podemos contar esto. Sí, volviendo un poquito, si me lo permiten, ahí con la ayuda de Diego, que es cronológico, Belén hablaba se habló del encuentro de Rosario, que fue en el 96, que yo creo que ahí realmente se cuajó, ¿no? la tortilla, por llamarlo de alguna manera. No te sientas ofendida, María, por el comentario, pero cuajó la tortilla. Pero había una búsqueda necesaria de conocernos, y yo creo que eso actuó muy bien, tanto en la revista NX, que ahí Diego por ahí lo puede contar, con esta necesidad de encontrarnos y de ver qué onda, porque la desconfianza que teníamos había que derribarla, si no nunca íbamos a ser un colectivo. Y también esta cosa de los encuentros en el bar Tasmania, y esta cosa que vos decías éramos un grupo de amigas, decías Belén, ¿no?
Pero bueno, eso también se daba de alguna manera los viernes en Paraná, ¿no? Había como un proceso, porque si no parece que, no, estamos hablando de 2 años además, no estamos hablando de una década, ¿no? Es como, del 94 al 96 se cuaja. Pero veníamos también con un montón de desconfianzas, con un montón de trabas, con un montón de limitaciones, de inseguridades, de miedos, de desconfianzas, y me parece que estaría bueno hacer como una cosa bien cronológica, porque entre el 94 y el 96, ¿no? Se acuaja una necesidad. En septiembre del 95 comenzaron las 6 charlas de Tasmania. A la primera vino casi todo el mundo, porque estuvo el colectivo Arcoíris de Rosario, estuvo la CHA, estaba Mónica Santino al fondo sentada, me acuerdo. Después no vinieron más, fue la única vez que vinieron. Y ahí una de las cosas que definimos fue la terminología de la palabra visibilidad. Ahí se definió el primer encuentro, que yo no me acuerdo si ahí se definió que iba a ser Rosario o no, pero sí se había definido que iba a haber un encuentro nacional. Y que no iba a ser en la ciudad de Buenos Aires. Que no iba a ser en Buenos Aires. Yo creo que fue decantado en el momento que la única estructura que había en ese momento era Rosario, que cayó sí, Pedro con que tenía casi todo. El colectivo Arcoíris participaba de esas reuniones, así que es muy factible que hayan propuesto los compañeros. Es que era el único que tenía en ese momento, creo que estaba el socialismo, ¿puede ser? No, estaba Lobanini también. No, pero el partido político, porque fue que conseguimos la biblioteca, un lugar oficial, después el lugar donde dormíamos, que parecíamos todos militares. Sí, estuvimos recordando el lunes pasado eso, les recomendamos que vean el programa. Las duchas sin cortina, ¿te acordás, Belén? No, sí, no, Dios. Haciendo turno para ver quién podía contar las puertas para poder bañarnos. Sí, sí. Bueno, pero nos daban algo para juntarnos. Sí, no, era un lujo todo bien. Absoluto en esa época. Ahora no, estamos hablando, no, yo me acuerdo la frase cuando viajábamos al segundo encuentro, el de Salta, cuando íbamos en el colectivo, no sé cuántas horas en colectivo en Salta, que decíamos, si llega a accidentar este colectivo, se cagó el movimiento LGTB, porque íbamos todos en ese colectivo. Hay que separar. Sí, que tenemos que hacer tenemos que hacer otro Zoom de los... Ay, perdón. Encuentros. Tenemos que hacer otro Zoom de los encuentros, porque ese colectivo fue impresionante. Pensamos que nos recibían con palos en la puerta del hotel, nos amenazaron con todo. Así que de verdad corría peligro el movimiento ahí en el 97, yendo para Salta. Hay muchísimas anécdotas y muchísimos temas para recorrer, pero estamos súper pasados de tiempo. Yo les quiero agradecer especialmente a Gustavo, a Pepe, a Diego, a Belén sobre todo, que hace un esfuerzo enorme por la diferencia horaria, a que nos hayan acompañado en este Somos, el segmento de los lunes del mundo LGBT. Les comprometemos para otra porque estamos recién empezamos a recorrer esto, y aparte hay que pensar las marchas que vienen, ¿no? Que nos quedó pendiente también, así que muchísimas gracias a todas y a todos. ¿Puedo tirar una idea antes de... Dale. Ustedes que están en las organizaciones de las marchas y demás, este año lamentablemente hemos perdido a muy valiosos compañeros, Ángela Bani, Carlos Méndez, César Sigliuti y otros compañeros. Me parece que estaría bueno que empecemos a hacer un memorial, ¿no? Que a veces lo vemos en algunas entregas de premio, y nosotros nos estamos olvidando, y como decía Pepe también, ¿no? de compañeras y compañeros que fueron fundamentales y que por muchísimas cuestiones no están con nosotros y con nosotras. Y este año la verdad que fue un sablazo muy duro, y me parece que si miramos para atrás,
muchas y muchos compañeros deberían ser dados a conocer. Así como esa compañía de Córdoba no sabía quién era María Belén, habría que dar a conocer, ¿no? Y entender que el activismo de nuestro país tiene mucha historia y tiene muchas pérdidas, lamentablemente. Sí, y también reconocer estos aportes. Este es el sentido un poco de este programa que hacemos con la Federación, ¿no? Reconocer también todos esos aportes en vida, ¿no? E incluso hace unos días, creo que no más que un par de meses, lo invitábamos a César a uno de estos programas que al final no pudo ser, ¿no? Pero también reconocer todos esos aportes en vida de todos los activistas que están vivos, que han aportado un montón y que mucha gente no conoce, que no está registrado su paso por el activismo en un montón de espacios y bueno, me parece que hay un montón de voces que es muy interesante escuchar de todo lo que se hizo, ¿no? Y por ahí esperar hasta que la gente se muera para reconocerlo es como muy triste, muy mezquino. Y me parece que hay que empezar a esto, a generar espacios para que se puedan expresar todas esas voces y reconocer todos esos aportes en vida. Además de reconocer a los que ya no están, por supuesto. Fíjate que las dos chicas de Tasmania que ofrecieron el lugar son anónimas hoy en día. Y fue tan trascendental que hayan ofrecido el lugar para hacer las charlas ahí. ¿Y quién recuerda a las dos chicas? ¿Sabes qué, Diego? En un WhatsApp de mujeres lesbianas y bisexuales de todo el país que tiene la Federación, el otro día tratábamos de recordar esos nombres. Si vos los recordás o podés llegar a esos nombres, avisanos porque... María Luisa Peralta podría llegar a colaborar. Ella tiene un lindo archivo, el archivo Tortillera. Que también estaría bueno también invitarla. Ella seguro, porque ella se acuerda mucho de Tasmania. No, y Patricia, la dueña del boliche que estaba al lado, de Mujeres Lesbianas, también. Seguramente se acuerda también, ¿no? Sí. Patricia Galante. Nos llevamos tarea para el hogar para los próximos programas. Gracias, Pepe, gracias, Gustavo, gracias, Diego, gracias, Belén. María, nos vemos el lunes que viene a las 7 de la tarde. Feliz primavera, y a marchar. Gracias, feliz primavera. Feliz cumpleaños de Gondolín.